Muy bien. Luego de haber visto la doctrina de la Trinidad, ahora vamos a pasar a resolver un caso. Vamos a resolver un caso. Recuerden que aquí nosotros, ¿no?, en la unidad 3 sobre el misterio del Dios Trino, como evidencia tenemos que tener esto, ¿no? Vamos a utilizar la técnica de los diagramas de Venn para procesar información, ¿no? Esto lo vamos a hacer en base a un caso. Acá hay un caso de herejía, ¿no? Y de confusión en el liderazgo. Vamos a leer. Bueno, no sé si ahí se visualiza bien o quieren un poquito más grande el texto. ¿Ahí está bien? Me parece que sí, ¿cierto? Miren lo que dice. Sí, Miren lo que dice. Quiero que tomen mucha atención porque luego nos vamos a dividir en grupos para que ustedes planteen una alternativa de solución. Durante un retiro de capacitación para el equipo de líderes y maestros de la escuela dominical de la iglesia local, el director del Ministerio Educativo, ¿no?, expone sobre la importancia de enseñar la doctrina a las nuevas generaciones de una manera sencilla, práctica y sin complicaciones teológicas. Miren lo que dice. ¿Eh? Entonces, para ilustrar su punto ante el equipo, utiliza una analogía muy conocida y afirma firmemente. Miren lo que afirma. Vamos a subrayarlo para que lo tengan en claro aquí. Hasta ahí. Miren lo que afirma este líder. Ahí está. Hermanos, no debemos complicar a la iglesia con términos filosóficos antiguos. La Trinidad es fácil de explicar si usamos la analogía del agua, lo que nuestro hermano Wilder nos comentaba, ¿no? Dice, el agua puede encontrarse en estado sólido, ¿no?, que sería el hielo, líquido o gaseoso, que vendría a ser vapor. Sin embargo, en los tres estados sigue siendo exactamente la misma sustancia química, el H2O, ¿no?, que sería el agua. De la misma manera, Dios es una sola persona que simplemente adoptó tres roles o formas consecutivas en la historia. Se manifestó como el Padre en el Antiguo Testamento, luego como el Hijo en los Evangelios y ahora actúa como el Espíritu Santo en la Iglesia. Al terminar la exposición, uno de los maestros, ¿no?, quien se encuentra cursando el segundo año de Teología Sistemática, ¿no?, que es alumno del IPLE, levanta la mano y advierte con preocupación que dicha analogía destruye las distinciones eternas de las personas divinas y promueve una antigua desviación doctrinal conocida como el modalismo o sabelianismo. Lo que hace un instante hemos comentado. Ya pueden imaginar a qué se refiere, ¿no? El director del ministerio se defiende acusando al maestro de ser muy racionalista. Afirma que las analogías son válidas para la enseñanza contemporánea y cita a Juan 10:30, donde dice, yo soy, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Ahí está. Entonces, para sostener que no hay distinción real de sustancias en el ser de Dios, el equipo de maestros entra en una profunda crisis de confusión, dividiéndose entre los que apoyan el pragmatismo del director, ¿no?, y los que temen estar enseñando un error categorial grave a los niños y jóvenes de la congregación. Muy bien. Este es el caso que nosotros vamos a resolver, ¿ya? ¿Cuál es la solución que nosotros le daríamos a este caso? ¿Qué les diríamos? Yo les voy a compartir el archivo en el grupo para que lo puedan releer y en grupos de, a ver cuántas personas somos, 35. 7 por 5,
7 por 5, 35. Muy bien. Nos vamos a dividir 7 personas, ¿ya? No, 7 grupos de 5 personas, para que no sean muchos. Muy bien. Voy a dividirles. ¿Cuál es la pregunta que vamos a resolver? La pregunta lo voy a enviar al chat del Meet, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Aquí lo que vamos a analizar es ver las alternativas doctrinales, ¿no? Que ya hemos visto en base a la historia, ¿no? Y vamos a analizar cuál es ese error que está teniendo el director del ministerio. O sea, vamos a identificar cuál es el problema, cuál es el error. Y luego vamos a plantear qué solución podríamos dar, qué salida podríamos dar a esta confusión que están teniendo en el equipo de maestros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchas gracias. Aquí me están trayendo mi agüita. Vamos a dividirnos en grupos. Comparto aquí. Grupos de trabajo y generar. A ver, 7 grupos de 5. Muy bien, ahí están. 7 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. A ver, el último grupo está completo. No, solo hay 2. A ver. 5. 5. Distribuir aleatoriamente. Muy bien. Muy bien. Voy a abrir la sala. Recuerden que lo que vamos a analizar es, a ver, ¿por qué aquí no quiere trasladar? A ver, la hermana, ahí está. La hermana Sara, vamos a llevarle para que apoye aquí, en la sala número 6. Ahí está. No, sala 7, perdón, sala 7. Muy bien, entonces comparto al grupo el caso para que lo vuelvan a leer y planteen ustedes la solución, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado o algún otro aporte que quisieran ustedes dar, pero fundamenten en lo que de alguna manera ya hemos visto en clase. ¿Ya? Ahí está. Ustedes van a aceptar. Tenemos 15 minutos, a más tardar. ¿Ya? Muy bien. Pueden aceptar al mensaje que les sale para que vayan a su grupo. En breve estoy enviando el caso. Ahí está. El play. Aquí está. Guardar. Ya, ahí va, a ver. Caso a resolver. Cursos IPLE. Bien, ahí está. Muy bien, ¿ya está en el grupo? Mano Cristian, ¿me escuchas?
Muy bien, hermano Jason, ¿me escucha? Creo que hermano Aarón tampoco no ha ido al grupo. Hermano, sí, acá estoy, pero estamos los dos nada más. Ya, estás, te he enviado el grupo, no lograste ir, ¿no te salió un mensaje? A ver, espera. Ah, ya. Sí, 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 acá lo tengo Ya, ya, ya voy a entrar. únete a ese grupo.
Pastor, 15 minutos ha pasado rápido, pastor. No, Pastor, no se podía abrir el enlace. Lo hemos intentado, pero nada. ¿así? Estamos desde un móvil y no se podía. Wow, ya, no se preocupe, pero por lo menos la lectura que hice, espero que les haya ayudado y que en base a eso hayan planteado alguna solución. Bien, vamos a compartir, al primer grupo vamos a invitarle rápidamente que nos pueda compartir cuál es la solución que le pueden dar a la situación que están pasando estos hermanos en la iglesia. Adelante, grupo número 1. Grupo número 2. 2. ¿Está listo 2? ¿O el 1? Empezamos con el 1. Si no está listo el 1, pasamos al 2. Hermano, yo soy del grupo 1. ¿Ya? Bueno, nos ha faltado tiempo para hacerlo, pero algo yo avancé. Algo yo Claro, avancé. No está bien. sé. Algunos de Adelante, mi mis hermano. hermanos. Compártanos. Bueno, con respecto al caso para resolver, ¿no? Donde se emplea la figura, ¿no? La ilustración del agua, es incorrecto porque en este caso, el modalismo, como ya usted explicó anteriormente, que Dios se manifiesta según el modalismo, primero como el Padre, después como el Hijo, pero no. El caso es que simultáneamente, o sea, en el instante mismo, el, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan. No es en un momento, como decía anterior, es el Padre, luego es el Hijo, el Espíritu Santo, no, sino a la vez, a la vez. Entonces, la ilustración de los estados del agua no ayuda, ¿no? Es un error pensar que en todo caso Jesús estaría transformándose o el Padre estaría transformándose. No, entonces en el instante mismo ellos se manifiestan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que se convierte primero en Padre, luego se convierte en Hijo, no. Eso es lo que yo podría decir por el momento, pastor. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Adelante, grupo 2. Ya, Me escuchan. voy a hacer mi A ver, hermano. participación de la siguiente manera. A ver. El error que se ha encontrado es de que el sistema de educación que está llevando cometió un error categorial grave al intentar simplificar la enseñanza, ¿no? Incurrió en tres cosas que debemos de tomar en cuenta. Uno, con respecto a la herejía histórica del modalismo y lo que hace momentos ha explicado mi querido pastor, ¿no? Al afirmar que Dios adopta tres formas consecutivas en la historia, ¿no? Entonces, eso no es dable. Otro, por la afiliación absoluta de la analogía que hace con respecto al agua, ¿no? Las analogías de la naturaleza tienen límites drásticos. El agua no cambia el estado por sí misma, sino manteniendo las tres formas de manera simultánea en un mismo espacio, bajo las mismas condiciones. Al usarla, reforzó la idea de que Dios deja de ser una cosa para convertirse en otra, ¿no? Eso es con respecto a la situación de la analogía del agua, ¿no? Lo otro es la eisegesis textual, o sea, la mala interpretación que se da principalmente al texto de Juan 10:30, ¿no? Forzando las palabras de Jesús cuando dice, yo y el Padre uno somos, para respaldar su postura, donde ignoró que el texto original en griego usa el neutro, gen, ¿no? Una sola, o sea, sustancia, esencia, y un verbo en plural
no somos, lo que textualmente defiende que son dos personas distintas compartiendo la misma naturaleza divina, no una sola persona. Esto es el error que comete en el sistema educativo donde se está tratando este caso. Entonces, ¿qué solución nosotros le damos? Debe ser, de repente, sancionar al director. Tampoco pudiera ser de repente ignorar el error del maestro, porque sabe que un sistema educativo responde a varias necesidades, ¿no? Pero la razón es principal de aprender lo que debiera de ser, ¿no? Yo como profesor he saboreado todo eso y sucede estos casos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus propios principios, su propia ideología, su propia manera de pensar y eso lo llevan a clase. Pero el docente, que ya es creyente, tiene una manera distinta de ver con respecto a ello, ¿no? Entonces, es bueno considerar esto que se debe buscar principalmente de las personas adecuadas, como el caso de un pastor que tiene mayor experiencia, un líder que también ya tenga el conocimiento como que ahora estamos aprendiendo a conciliar estos aspectos en el sistema educativo también. Porque a veces nosotros decimos, pero bueno, mis hijos aprenden lo que el profesor le enseña y ahí queda, pero nosotros como padres, ¿qué hacemos? Nada, ¿no? Entonces, esto debemos de buscar entrelazar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se puede proponer, pero también es bueno supervisar la situación pedagógica, ¿no? Los métodos que hasta ahora hemos podido aprender, lo más importante es el método que realmente sea más didáctico, ¿no? Tal y conforme nosotros estamos aprendiendo para poder llegar hacia los alumnos, ¿no? Entonces, allí se debe hacer de conocimiento el mapa de relaciones realmente donde se encuentre acerca de la Trinidad y utilizar las herramientas pues de manera que sea comprensible y no pues lo que hasta ahora realmente los hemos engañado a los propios alumnos. Yo lo digo con toda sinceridad porque también hasta ahora he estado novicio a ciencia cierta acerca de la Trinidad. Sabía, ¿no? Por algunos medios, pero no es todo. Ahora estamos descubriendo que de repente hay textos que a la postre se relacionan a ello, pero indistintamente nos da como que pareciera algo contrario, pero no. La Biblia se unifica en uno solo y ese es el motivo, ¿no? Bueno, hay tanto que hablar en esto, pero son algunas cosas que podemos encontrar en este correlativo, pues, de el trabajo que nos está llevando, ¿no? Eso puedo decir, querido pastor y amados hermanos. Bueno, en el grupo 2, Tito, hermano Tito estaba en el grupo 2, ¿no? Claro, no hemos podido conectar nuestras ideas, nuestros pensamientos debido al tiempo, creo. Pero yo sí podría decir, hermano, de que sí es posible hacer una analogía con los estados del agua. Eso es una apreciación personal, desde luego, no de grupo, ¿no? Porque el agua en los tres estados siempre coexisten, siempre sigue siendo el H2O, ¿no? El sólido, el líquido, gaseoso, ¿no? No deja de ser agua, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es posible hacer una analogía. Si vemos un poquito más allá desde el punto de vista científico, por ejemplo, hay un tema que se llama el punto triple del agua, ¿no?
Sería bueno explicar esto, pero no recuerdo tan bien para poder argumentar más. Pero sí, este tema es un tema que un poco conozco, ¿no? Por eso argumentaba eso, que es posible hacer una analogía con la Trinidad, tomando como ejemplo los estados del agua, ¿no? Lo sólido, líquido y gaseoso, puesto que coexisten, ¿no? Coexisten en una sola esencia, ¿no? Porque sigue siendo el H2O. Y Dios es un ser, un solo ser, ¿no? De tres personas, pero tiene la misma esencia. Eso podría decir, hermano, pero sin contradecir a mis hermanos de grupo. Su audio, pastor. Pastor, no se le está escuchando. Bien, ¿escuchan aquí? Ahora Sí, sí. ahora sí, pastor. A ver, a ver. Ya, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Ok, pastor. Sí, pastor. He ingresado con otra cuenta, no sé por qué mi otra cuenta no se escuchaba. Ya, a ver, ahora sí, me parece que sí. Está programado Escuche. por la hora. A ver, a ver, a ver. Pastor, los trabajos, ¿cómo te lo enviamos? ¿A tu chat o a tu idea, a tu número? ¿Cómo hacemos? Ya, ahora sí se me escucha, ¿cierto? Sí se escucha, pastor, sí se escucha. Estaba doble, si no me equivoco. A ver. Ya. Bien, hermanos. El avance que han tenido ya les va a servir para cada uno de ustedes para su trabajo que van a presentar de esta unidad 3, que luego yo les voy a entregar la ficha, tal cual estoy haciendo para cada unidad, todos los pasos que tienen que seguir para resolver este caso. Y también un ejemplo de un diagrama de Venn, les voy a entregar en la ficha y ustedes lo van a completar. Esto que estamos haciendo aquí es un pequeño avance. En base a lo que ustedes ya están haciendo, pueden el trabajo se va a presentar de manera personal, se va a presentar el trabajo. ¿Ya? Bien, el siguiente grupo 4, si no me equivoco. Sí, pastor, buenas noches. Sí. Adelante. Buenas noches. De repente de nuestro grupo hemos tratado de ver las ideas. Están nuestros hermanos Guido, Rosa, Judith, Jim. Y al final de repente alguno de mis hermanos va a complementar. Con respecto a las alternativas doctrinales, como han mencionado nuestros hermanos, hemos encontrado tanto el modalismo y segundo la doctrina de la Trinidad, ¿no? ¿Cuál es el error que hemos llegado a ver? Es que el director utiliza la analogía del agua para explicar la Trinidad y termina enseñando el modalismo, ¿no? Y ese es justamente el error, ¿no? Esa enseñanza incorrecta que niega que el Padre, el Hijo y el Espíritu sean personas distintas. Pues la Biblia muestra que las tres personas existen al mismo tiempo y no son simples manifestaciones de una sola persona. ¿Cuál es la solución que el grupo ha llegado? Es que la solución es enseñar correctamente la doctrina de la Trinidad basada en la Biblia, así como usted nos ha explicado ahora, ¿no? Ese tipo de enseñanza o capacitación tendría que llegar a los maestros en teología, ¿no? Y utilizar las analogías con mucho cuidado,
porque pueden distorsionar, como dijo el hermano Tito, ¿no? Con respecto al Bien. fundamento que hemos visto, hemos basado en Mateo 3, 17. Durante el bautismo de Jesús vemos el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo y al Padre hablando desde el cielo. Además, Mateo 28, 19 menciona que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno mismo, ¿no? En conclusión, hemos llegado a que el problema del caso es la enseñanza del modalismo y la solución es volver a enseñar bíblicamente la Trinidad. Un solo Dios en tres personas distintas, coiguales y eternas. Eso, pastor, gracias. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Siguiente grupo, grupo 5. Pastor, disculpe, no me percaté en qué grupo estoy, pero tampoco hemos finalizado. No mi persona no abrí el enlace y tampoco los hermanos. No hubo mucha comunicación. No sé qué grupos son, pero puedo representar. A ver, adelante. ¿Qué grupos somos? No sé qué grupo soy, pastor. Eso Ya. no sé. Yo tampoco no lo he anotado, ¿ah? Yo les envié pensando de que ustedes iban a tomar nota de qué grupo eran. Pero adelante, compártanos. No sé si hay alguien, representante de grupo 5. Si Sí, no hay, pastor, somos ya. del grupo 5, pero la hermana Nancy no está en nuestro grupo. Ya, entonces, tal vez, hermana Nancy, eres grupo 6. Esperamos que grupo 5 comparta, luego pasamos al 6. Si no hay nadie, entonces, sí, Sí. adelante. Hermano Wilder, te comparto. Ya, ¿Sí? Ya. como desea, hermana, si usted comparte sería excelente. Ya. Ok. Estaría bien, gracias. Ya. Josué. Josué. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Toda la pantalla, ¿no? Ya. Toda la pantalla. Y este Word. Ya, hermanita, ¿y lo puede ver? Adelante, adelante. Sí se puede ver. Ok, gracias. Bueno, el grupo 5 está el hermano Wilder Cosar, Enrique Jaramillo, el hermano Sonia Martel, el hermano Roel Pastraña y Gisela Ramos. ¿No? Y bueno, hemos estado aportando, cada hermano está aportando sus ideas, nos ha faltado tiempo como a todos los demás, también depende como para poder entrelazar todas las ideas, ¿no? He estado captando todas las ideas de los hermanos y bueno, el hermano Wilder, ¿usted lo va a dar o lo leo? Ya, hermanita, vamos a hacer algo más una síntesis, porque creo que hay más grupos. Ok. Ya, estimados hermanos, en general lo que nosotros hemos encontrado, no voy a repetir lo que ya los hermanos han mencionado, creo que sería redundar. Vamos de frente a nuestra propuesta de cuál sería la solución más lógica a este problema. Ya, vamos. Sí. Dice, propuesta pedagógica para la iglesia. Dice, usar los pasajes de clave como Juan 1:1 o Juan 4:16 o Mateo 3 del 16 al 17. ¿De qué hablan estos pasajes? El verbo era Dios, Jesús promete otro consolador distinto a él, que vendría a ser el Espíritu Santo, y en el caso de Juan 3, 16 y 17, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes simultáneamente en el bautismo. Nos da a entender explícitamente de que no es ni agua, no es son una sola esencia en diferentes personas, y los tres están presentes al mismo tiempo. Lo que dijo el hermano hace un momento. La segunda forma, el segundo formato podría ser enseñar la Trinidad, mostrando de que es un misterio no revelado, pero no plenamente comprensible. Obviamente porque nosotros somos seres finitos, pero sí es confesable y creíble. Y finalmente, nosotros sugerimos no utilizar analogías, evitar las analogías, pero sí podemos utilizar símbolos históricos, como por ejemplo el escudo de la Trinidad. Ustedes habrán visto ese escudo, que es una suerte de triángulo,
No sé si de repente, yo lo he utilizado, en algún momento hemos estado estudiando este tema. Es una suerte de triángulo. Voy a compartir, hermano. De repente ahí hermanito, podría, voy a intentar compartir, a ver. Hermana, deje de compartir para que su compañero Wilder pueda compartir. Ajá. No sé si ven mi pantalla ahí. ¿Se ve? A ver, estamos viendo. Sí, ahí está. Ya. Perfecto. Ya. Por ejemplo, no es una analogía, es un símbolo simple, pero nos permite identificar un formato diferente de cómo explicar la naturaleza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo que el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Algo simple, ¿no? Y práctico. Creo que ese sería uno de los formatos que podemos utilizar para poder estudiar este tema, ¿no? Identificando lo que plenamente son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Finalmente, lo que nosotros concluimos es de que el error del modalismo y la salida doctrinal es volver a la enseñanza bíblica e histórica de la Trinidad, ¿no? Aclarando que las tres personas divinas son distintas y eternas. Y las analogías deben usarse con mucha cautela, como dijo el hermano hace un momento, ¿no? Eso sería, pastor. Bien, excelente. Buen diagrama, ¿eh? Buen diagrama. Muy bien, muchas gracias. Grupo 6. Si no hay nadie de grupo 6, quiere decir que la hermana es del grupo 6. Hermano, Adelante. Aaron, ahí está. Ahí está. Adelante, hermana Daisy. Ya, hermano. Ya, mire, nos quedó un poquito corto el tiempo, pero sí pudimos conversar un poquito, ¿no? Y ver, por ejemplo, estuvimos conversando sobre el error que vemos, ¿no? En cuanto al líder, de que cometió, pues, ¿no? Se comete el error doctrinal, ¿no? De explicar la Trinidad mediante esta analogía del agua, porque está afirmando, ¿no? Que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres formas o roles distintos, y como que hace referencia a que se manifiesta pero de forma como que aparte, como que temporal, como por turnos, como que primero en el principio fue el Padre, luego el Hijo y ahora es como que el turno del Espíritu Santo. Entonces, en cuanto a la alternativa, en resumen, la solución puede ser corregir la enseñanza, ¿no? Porque es una enseñanza que cae en el modalismo que presenta el líder acá, y darle importancia también a capacitar a los hermanos, al grupo, en una doctrina bíblica e histórica, pues, ¿no? De la Trinidad, y aclarar las limitaciones de esas analogías que se utilizan, ¿no? Porque a pesar de que pueden ayudar como para captar una idea, no explican lo que es perfectamente, ¿no? La Trinidad. Entonces yo pienso que también aclarar que solo son ilustraciones limitadas y no definiciones exactas de la Trinidad de Dios, pues, ¿no? Y aclarar y unificar al grupo o a los hermanos alrededor de una enseñanza fiel a las Escrituras. Y de que es un solo Dios que existe eternamente en tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues, ¿no? Y tenemos fundamento bíblico de la palabra de Dios, ¿no? Como en el libro de Mateo, el capítulo 3, 16, 17, que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, aquí la palabra de Dios nos muestra cómo simultáneamente aparecen el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, pues, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Excelente, muy bien, mi hermano. Finalmente, el último grupo. Grupo 7. Aló, buenas noches, pastores. ¿Cómo está, hermano Samuel? ¿Qué tal? Qué gusto. Bueno, otra vez por aquí.
Qué gusto. Bueno, ya varios de mis hermanos han expresado varios puntos de los cuales también nosotros queríamos hablar, pero ya para poder quizás redondear un poco del tema, de que en sí la intención del director de manera pedagógica en cierta forma era buena, pero en sí también traía complicaciones el hecho de simplificar la enseñanza, por lo cual es un error que quizás fácilmente podría ser aceptado si no hubiera participado el hermano o el personaje que ya estaba estudiando teología. Y creo que es algo que debe tener siempre presente, ¿no? La confusión de las personas no es algo como para tomárselo a la ligera en analogías que quizás puedan causar confusión, ya que en sí en la ortodoxia cristiana nosotros entendemos y tenemos presente de que Dios es un solo ser en tres personas distintas, que coexisten eternamente, pero lo que trataba de decir o la forma como lo afirmaba el director hacía de que era una sola persona jugando tres roles, e incluso podemos decir de que cada rol tenía una etapa distinta. Eso es lo que el error concreto de lo que tenía el director. Para poder buscar una solución, en cierta forma, el ministerio debía reunirse y poder concretar estos errores y poder volver a hacer el tema de clarificación de la teología, ¿no? Volver a los principios de lo que uno normalmente tenía en cuenta, y uno de esos modos era el escudo de la Trinidad que justo nos enseñó el hermano Wilder, ¿no? Donde que menciona de que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, sino que son tres, ¿no? Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son con tres diferentes personalidades. Y también volver al tema de la corrección exegética, justo los textos que se mencionó quizás el punto del bautismo de Jesús, ¿no? Donde que las tres personas están actuando en el mismo momento y lugar, ¿no? El Hijo está siendo bautizado, el Espíritu Santo está descendiendo, afirmando lo que el Señor también estaba haciendo, y el Padre cómo habla desde el cielo, ¿no? Viendo que todo eso se está conjugando. Y eso creo que es un punto muy principal dentro de lo que es la correcta exégesis de lo que es la Trinidad en sí. Y también ver las soluciones pedagógicas, porque el hecho de poder hacer accesible algo no significa sacrificar también la verdad, que es un poquito quizás más compleja, pero también es entendible en ese sentido, ¿no? Entonces, al momento de poder enseñar tanto a niños, jóvenes o adultos, hay que también tratar de enseñarles según el tema, el punto en los cuales ellos puedan entender. Un niño va a ser quizás un poquito más complejo, pero también una persona mayor puede también tener su propio tema de complejidad. Como para resumir el tema del caso, es primero uno reconocer que el maestro que estaba ahí de teología, en cierta forma tenía razón, y que la enseñanza del director estaba siendo direccionada por el modalismo, ¿no? El otro es descartar las analogías como el tema del agua, porque en sí son analogías que muchas veces pueden causar confusión más que ayudar. Quizás en algunos otros temas puede sí utilizarse analogías, pero en el caso de la Trinidad es algo que no podría usarse. El otro también es un poco sanar el momento, porque al parecer el director como que lo tomó muy a la defensiva, y que en cierta forma lo que se debe buscar es sanar esa división, ¿no? Que el equipo explicando de una manera práctica, lo cual está bien, pero sin caer en los errores doctrinales. Y el otro, que es mucho más importante, es el tema de capacitar a los maestros que enseñan el tema de la Trinidad. Que es algo que debe ir de la mano junto con el tema de volver a los principios de la ortodoxia cristiana, correcto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. El grupo 3 está reclamando, dice que no han expuesto. Creo que somos el grupo 3, sí, en sí no me Ya. percaté, pero lo voy a decir algo concreto y rápido, no lo voy a mostrar en Adelante. pantalla, pastor. Bueno, según lo que estaba viendo acerca de las alternativas doctrinales, viendo la solución y la salida, he visto que la explicación del director es incorrecta porque enseña una idea conocida como modalismo, que afirma que Dios es una sola persona y que se manifiesta de tres maneras. Y en la doctrina bíblica enseña que Dios es un solo ser en esencia, pero existe eternamente
en tres personas distintas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en divinidad, gloria y atributos. La salida sería que se debe corregir la enseñanza con base en las Escrituras y enseñar la Trinidad de manera fiel. Un solo Dios verdadero en tres personas eternas y distintas que actúan en perfecta unidad, y de esta manera se evita la confusión doctrinal y se fortalece la sana enseñanza en la iglesia. Eso es todo, pastor. Gracias. Muy bien. Buenísimo. Buen avance ya tienen. En base a eso, ustedes van a tener que hacer la resolución del caso. Yo voy a hacer la ficha, pero estoy compartiendo en el chat del grupo algunas imágenes que les va a servir, así como, por ejemplo, el primero, que es el diagrama de Venn de la doctrina de la Trinidad. Podría plantearse de distintas maneras, pero ustedes ya lo pueden hacer también utilizando su propio criterio. Hay un segundo archivo, creo que no se nota bien, voy a volver a enviar, que les va a servir para poder defender la doctrina bíblica con respecto a la Trinidad frente al modalismo, arrianismo y también triteísmo, ¿ya? Bueno, ahí les voy a compartir. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga. Hasta la siguiente. Sí, adelante. Hay un error en el envío o en la tarea número 2.